Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a desatar una verdadera tormenta de emociones y chismes del mundo del espectáculo, porque vamos a hablar de algo que tiene a muchos seguidores de la farándula turca con la boca abierta: los celos de Yaman por Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Si son fans de estas dos figuras tan prominentes del entretenimiento, prepárense porque vamos a ahondar en los rumores, las especulaciones y todo lo que rodea esta posible rivalidad celosa. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les recuerdo que si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de actualidad y exclusivas. Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas, la chica que conquistó corazones con su carisma y su talento actoral, ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por sus exitosos proyectos, sino también por su vida personal. Y es que cuando uno es tan popular, cada paso, cada relación, cada interacción es analizada al milímetro. Últimamente los rumores sobre posibles celos de alguien llamado Yaman, o relacionado con Yaman, hacia ella han cobrado mucha fuerza. ¿Quién es Yaman en este contexto? Es un colega de profesión, un ex, un admirador secreto. Las preguntas son muchas y las respuestas, hasta ahora, un tanto esquivas. Para empezar a desentrañar este misterio, es importante recordar la trayectoria de Demet Özdemir. Ella se hizo un nombre con producciones como Erkenci, donde su química con Can Yaman fue simplemente explosiva. De hecho, esta serie catapultó a ambos a la fama internacional y, como suele suceder en estos casos, surgieron innumerables rumores sobre una relación entre ellos fuera de las pantallas. Si bien ambos han mantenido siempre una relación profesional y de amistad, la intensidad de su conexión en la serie alimentó la fantasía de muchos fans. ¿Podría Yaman, en este contexto, referirse a Can Yaman? La posibilidad está ahí, y es una de las hipótesis más fuertes que circulan. Los rumores sugieren que quizás Can Yaman, a pesar de haber continuado con su carrera y de haber sido vinculado sentimentalmente con otras figuras públicas como Andercel o Italian Sport Moabir y Diletta Leotta, podría sentir ciertos celos o incomodidad ante la constante atención que Demet recibe, especialmente si esta atención está ligada a nuevos proyectos o a relaciones que él perciba como una competencia o una amenaza a su propio estrellato. Es una dinámica compleja, la del mundo del espectáculo, donde las comparaciones son constantes y la rivalidad, a veces, se esconde bajo una fachada de cordialidad. Pensemos en las circunstancias. Demet Özdemir ha tenido un éxito rotundo en los últimos años. Ha protagonizado películas, series de Netflix y ha sido embajadora de importantes marcas, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de Turquía y con un alcance global. Si Yaman se refiere a Can Yaman, quizás él pueda sentir que la atención mediática, que alguna vez compartió de forma tan intensa con ella, ahora se inclina más hacia Demet en ciertos aspectos. O tal vez la cuestión de los celos sea sobre un proyecto específico, una comparación en términos de popularidad, o incluso sobre cómo Demet ha manejado su carrera después de su separación profesional. Otra vertiente de estos rumores podría no estar directamente ligada a Can Yaman, sino a otro personaje que se llame Yaman o que tenga alguna conexión con Demet en su vida actual. Sin embargo, dada la fuerza del vínculo que los fans crearon entre Demet y Can Yaman durante Erkenci, es natural que la mente de muchos se dirija hacia él cuando se habla de posibles celos en este contexto. La nostalgia de aquella pareja televisiva es tan fuerte que cualquier comentario o rumor que los involucre, aunque sea indirectamente, enciende las alarmas. ¿Qué tipo de celos podríamos estar hablando? Podrían ser celos profesionales, donde uno se siente opacado por el éxito del otro. O podrían ser celos sentimentales, si existiera algún tipo de vínculo emocional que aún perdura o que se reaviva con el tiempo. En el mundo de las celebridades, las líneas entre lo profesional y lo personal a menudo se difuminan, y es fácil que la imaginación del público complete los huecos con sus propias fantasías. Analicemos un poco más la dinámica. Demet Özdemir ha demostrado ser una profesional muy centrada y enfocada en su carrera. Ha sabido elegir proyectos que resaltan su talento y que la posicionan en el mercado internacional. Su participación en producciones de gran alcance como Aşk Taktikleri en Netflix la ha llevado a audiencias globales, y esto es algo que cualquier colega actor, incluido Can Yaman, reconocería y respetaría. Sin embargo, el ego y las inseguridades también forman parte del ser humano, y es posible que en algún momento surjan comparaciones o sentimientos de rivalidad. Es importante recordar
Que gran parte de esta información proviene de fuentes no oficiales, de portales de noticias de espectáculos y de especulaciones de los fans en redes sociales. No tenemos declaraciones directas de Demet Özdemir ni de Can Yaman que confirmen estos celos. Por lo tanto, debemos abordar este tema con la debida cautela, disfrutando del drama y la intriga que genera, pero sin darlo por sentado como una verdad absoluta. Si hablamos de Can Yaman, su carrera también ha despegado de manera impresionante, especialmente en Italia, donde ha sido recibido con gran entusiasmo. Ha protagonizado series de gran éxito y ha generado una base de fans muy leal. Su vida amorosa también ha sido objeto de constante escrutinio, con especulaciones sobre sus relaciones que mantienen a los paparazzi y a los fans en vilo. Si existieran celos por su parte hacia Demet, podrían surgir, por ejemplo, si siente que la atención que ella recibe en cierto tipo de producciones o en ciertos mercados eclipsa sus propios logros. O tal vez la conexión que tuvo con ella en Erkencikus fue tan significativa que cualquier avance de ella en su carrera, sin él, podría generar alguna reflexión interna. La tormenta de la que habla el título podría ser precisamente esa, la tempestad de rumores, especulaciones y la posible tensión que se genere en el ambiente de la actuación turca y en la opinión pública. Los fans de Erkencikus aún guardan con cariño la memoria de la pareja que formaron Demet y Can Yaman, y cualquier noticia que los involucre, por más vaga que sea, se convierte en un foco de atención. Quizás la clave esté en entender el contexto de las noticias que han surgido. ¿Han habido entrevistas recientes de Demet hablando de su carrera? ¿Ha habido alguna declaración de Can Yaman que pueda interpretarse de forma ambigua? A menudo los medios de comunicación toman fragmentos de entrevistas, sacan de contexto declaraciones o simplemente publican rumores sin una base sólida, y así se van tejiendo estas historias. Consideremos también la posibilidad de que estos rumores sean simplemente una estrategia de marketing para mantener a Demet Özdemir y a Can Yaman en el ojo público. En el mundo del espectáculo, generar controversia o especulaciones es una forma de mantener el interés de la audiencia. Si esto fuera así, estaríamos ante una obra maestra de la manipulación mediática, donde los fans son los principales consumidores de estas narrativas. Ahora, si intentamos ponernos en los zapatos de Can Yaman, ¿cuáles serían los motivos de celos? Podría ser la forma en que Demet ha expandido su alcance, especialmente en plataformas como Netflix, que tienen una audiencia global masiva. O quizás algún comentario de Demet sobre sus proyectos pasados o presentes que él haya podido interpretar de forma equivocada. Las interpretaciones son muy personales y en el mundo de las redes sociales, donde la comunicación es rápida y a menudo superficial, los malentendidos pueden escalar rápidamente. También es posible que los celos no sean de rivalidad en el sentido tradicional, sino de una especie de nostalgia o apego a la conexión que compartieron. Si Erkencikus significó mucho para él, ver a Demet triunfar en solitario podría evocar sentimientos complejos. Otra posibilidad es que el Yaman al que se refieren los rumores no sea Can Yaman, sino otro actor o persona del entorno de Demet. Sin embargo, como mencioné antes, la conexión tan fuerte que se creó entre Demet y Can Yaman hace que sea la hipótesis más recurrente y por ende, la que genera más interés mediático. Independientemente de quién sea Yaman y de la veracidad de estos celos, lo cierto es que Demet Özdemir sigue brillando en su carrera. Su talento es innegable y su dedicación al arte es palpable. Ella ha construido su propio camino y ha demostrado ser una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento. En resumen, la tormenta de celos de Yaman por Demet Özdemir parece ser una narrativa que ha cobrado fuerza en los medios de comunicación y entre los fans. Las especulaciones apuntan principalmente a Can Yaman como posible protagonista de estos celos, ya sea por rivalidad profesional, por nostalgia de su tiempo juntos en Erkencikus, o por alguna otra razón aún desconocida. Sin embargo, es crucial recordar que se trata mayormente de rumores y que no hay confirmación oficial de ninguna de estas afirmaciones. Hemos explorado varias facetas de esta historia, desde la posibilidad de que sea Can Yaman hasta la idea de que sea una estrategia mediática. Lo que queda claro es que Demet Özdemir sigue siendo una figura destacada y que su éxito genera tanto admiración como especulaciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del chisme y la especulación de la farándula turca. Ha sido un placer desentrañar estos rumores con ustedes. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final de este video. Su compañía es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes.
¿Creen que estos celos son reales? ¿Quién creen que es este Yaman? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Demet Özdemir o de las telenovelas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.